Hola a todos. Bienvenidos a mi canal. Hoy hablaremos de Fort Chaffee. Ubicado en el condado de Sebastián, en el estado de Arkansas. La ciudad tomó el nombre del centro de entrenamiento y maniobras Fort Chaffee 0 Campamento Chaffee, una instalación de la Guardia Nacional del Ejército que sirve como centro de entrenamiento a numerosos soldados y para prácticas de tiro. Fue inaugurado el 20 de septiembre de 1941. El campamento lleva el nombre del general de división, Abner R. Chaffee Jr., un oficial de artillería que, en Europa durante la Primera Guerra Mundial, creía que la caballería estaba anticuada y abogó por el uso de tanques. Los primeros soldados llegaron el 7 de diciembre de 1941, el día en que los japoneses bombardearon Pearl Harbor, Hawái. La instalación fue activada el 27 de marzo de 1942. El recinto fue utilizado como campo de prisioneros de guerra alemanes de la Segunda Guerra Mundial. De 1942 a 1946, hubo unos 3.000 soldados alemanes. En 1958, fue el hogar de su ocupante más famoso, Elvis Presley, que recibió su primer corte de pelo militar en el edificio 803. Fue declarado inactivo en 1961, aunque se reactivó nuevamente más tarde ese año y en varias ocasiones hasta 1974. De 1975 a 1976, fue un centro de procesamiento para refugiados del sudeste asiático. La instalación procesó a 50.809 refugiados de la guerra de Vietnam, les realizaron exámenes médicos, y organizaron su residencia en los Estados Unidos. El 6 de mayo de 1980, se convirtió en un centro de reasentamiento de refugiados cubanos. Los refugiados estaban todos apretados, las condiciones eran malas y las tensiones eran altas. 3 semanas después, varios refugiados se amotinaron y quemaron 2 edificios, hubo asesinatos y ahorcamientos, por ejemplo el caso de Richard, el líder de una pandilla. Amenazó con ahorcarse si no hablaba con el jefe de la prisión y así lo hizo. Practicaban vudú, e incluso hicieron un exorcismo a unos de los presos que creían que estaba poseído. Rompían las ventanas para apuñalar con los cristales. Para evitar las violaciones había presos que se untaban con sus propias heces de pies a cabeza para que no los tocaran. Incluso llegaron a matar un gato, lo despellejaron, hicieron una hoguera con papel higiénico, lo asaron y se lo comieron. Se utilizaron policías estatales y gases lacrimógenos para dispersar a la multitud, y 84 cubanos fueron encarcelados. Pero habían rumores de que durante el motín dispararon a varios presos y los enterraron en un terreno y no se notificó. En 2 años procesó a 25.390 refugiados cubanos. Se colocaron alambres de púas alrededor del fuerte y 2.000 soldados federales fuertemente armados se apostaron allí para vigilar a los reclusos. Después que el huracán Katrina azotara la costa del Golfo en 2005, las barracas vacías se convirtieron en viviendas temporales para más de 10.000 refugiados de Luisiana, Mississippi, Texas y otras áreas afectadas por el huracán y sus secuelas. La mitad de los edificios están abandonados, la otra mitad está todavía bajo custodia del gobierno, que lo usa como zona de maniobras y entrenamiento para la Guardia Nacional. En 2008 se produjeron varios incendios. En 1984, la película A Soldier's Story fue filmada en Fort Chaffee. 4 años después, se rodó allí la película de Neil Simon, Biloxi Blues. En 1995 se rodó The Tuskegee Airmen. El fuerte a veces organiza eventos públicos, como la gira de aventuras de fantasmas que se realiza anualmente, donde puedes recorrer los terrenos y ver los lugares más embrujados. En los pabellones de ginecología en el 2007 se han grabado psicofonías de voces femeninas diciendo necesitamos ayuda, hace calor aquí. En el laboratorio vieron como si un brazo intentara abrazar o tocar a una de las investigadoras. Al mismo tiempo se grabó una psicofonía en la que se oía la voz de un hombre diciendo el nombre de una de las investigadoras. Se oyen ruidos como de trabajo, música antigua de los años 40 o 50, se han visto sombras. En las celdas se ha oído una voz masculina decir callaos y fuera de aquí. Dentro del fuerte tenían su propia prisión donde se recluían a los presos más peligrosos y es aquí donde se realizan visitas por su actividad paranormal.
Hay apariciones completas de antiguos presos, ruidos inexplicables y caídas repentinas de temperatura. En determinados momentos se tiene la sensación de miedo o nerviosismo, hasta el punto de salir huyendo del edificio.